con una temperatura actual que ha descendido bastante 5 grados en la actual ahora, así que está mucho, 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 muy frío, ¿eh? Pero vamos a ir directamente a la nota que tenemos para presentarles en el día de hoy. Vamos a hablar de un nuevo seminario que se va a estar dando de forma online a nivel provincial y tiene que ver con el seminario de curaduría orientado a la comunidad de artes visuales con, esto es importante, con o sin conocimientos previos. Esto es para el próximo 6 y 7 de junio y para ello vamos a hablar por quien lo va a dictar a Rodrigo Alonso, que le damos las muy buenas tardes. Rodrigo, ¿cómo estás? Acá desde Radio Vanguardia en Caleta Olivia te damos las buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy, muy bien. Me encanta esa biblioteca ahí atrás. Es una biblioteca de verdad, Es ¿no? una biblioteca real, no ¿Viste? es un fondo. No, no solamente un fondo, viste que ahora se venden, son como paneles Ah, con sí, los lomos de los libros y los pones en la totalmente. pared y es como si tuvieras muchos libros. Esta es una biblioteca de verdad y está súper completa, es impresionante. Hay de todo. Hay de todo, ¿no? Sí. ¿De dónde estás ahora vos, Rodrigo? Mi casa aquí en Buenos Aires, en Capital Federal. Estás en Capital Federal, ¿cómo está todo Sí. por ahí? Bien, fresco, pero lindo, porque por suerte dejó de llover, estuvo lloviendo toda la noche y parte de la mañana, pero ahora dejó de llover, está bastante más tranquilo. Este seminario, como es online a nivel provincial, ahí para que vayamos nosotros poniéndonos en contexto, ¿lo vas a dar ahí desde Buenos Aires o venís para No, Santa no, no, lo Cruz? voy a dar desde Río Gallegos. Desde Río Gallegos. Va a ser presencial en Río de Gallegos y online para el resto de la provincia. Venite súper abrigado, ¿sí? Pero Sí. recontra súper, súper abrigado para gallegos. Contanos por qué es importante este seminario, como bien dice acá el flyer, para la comunidad de artes visuales especialmente, con o sin conocimientos, ¿no? Sí, exacto. Es un seminario que va a estar focalizado en la organización de exposiciones. Hoy en día, bueno, todo lo que tiene que ver con la organización de exposiciones es como todo un campo de estudios importante. Eh, por supuesto que, digamos, esto importa tanto a las personas que se dedican específicamente a eso, como también a los artistas visuales en general, porque cada vez más se le pide a los artistas que piensen proyectos de exposición, ¿no? Mira, Antes el artista siempre se hacía cargo solamente de pensar su obra y solamente le importaba su obra, y hoy en día, para muchas convocatorias, muchas veces tanto para premios o para pedir espacios de exposición en algunos centros culturales, te piden que presentes un proyecto de exposición. Entonces es interesante tener herramientas como para saber cómo presentarlo. bien, Y este seminario apunta un poco a eso. le contamos a la gente que, bueno, Rodrigo es curador independiente, profesor universitario, licenciado en artes con especialización en arte contemporáneo y nuevos medios también, y Exacto. referente de paso en América Latina porque su trabajo se centra en investigación y teoría del arte tecnológico, la fotografía y la performance. Exacto. Me parece que está buenísimo. El seminario puede ir orientado para cualquiera que esté interesado o solamente para los que estén abocados en la disciplina artes visuales. No, es para cualquiera, por supuesto, vinculado al mundo de las artes, porque Sí, vamos a hablar de arte y sobre todo vamos a hablar de la gestión del arte, de cómo se produce una exposición, de los elementos que hay que tener en cuenta para eso, con lo cual tiene que ser alguien que tenga un interés, pero no necesariamente que tenga conocimiento, porque vamos a hablar de, podríamos decir, desde lo más básico a lo más sofisticado en esto de pensar una exposición y llevarla adelante. Y entonces no hace falta un conocimiento muy específico, pero sí un interés, ¿no? Un interés vinculado con el mundo de las artes y las exposiciones. esto por ahí puede ayudar a los estudiantes que tengan que elaborar una tesis, por Sí, ejemplo. sí, por supuesto, también para estudiantes. Hoy en día ya son herramientas que cada vez se incorporan más. Yo doy clases aquí en Buenos Aires en carreras de arte, en carreras de historia, no de historia, licenciaturas en artes visuales que forman artistas, y cada vez se incorpora más esta, esta visión, digamos, del arte que tiene que ver con no solamente con la realización de la obra, sino también cómo luego se va a ver, cómo se va a exponer, Mira, cómo va a llegar al público, porque también acá es muy importante que la curaduría se ocupa mucho de cómo va a ser vista la obra y cómo puede llegar a ser interpretada. bueno, se enfoca entonces especialmente.
si bien en lo visual, también en lo interpretativo, ¿no? O sea, Exacto. hay que tener, ¿cómo se puede decir? Una sensibilidad a la hora de querer saber lo que querés mostrar al público, a ver si llega de la Exacto. manera que vos pretendés, porque siempre pasa esto de que alguien, ya sea un director o alguien que muestra cierta imagen o un corto, lo que sea, eh, hay a veces algún mensaje intrínseco que no llega por ahí al espectador, que no lo alcanza a interpretar hasta que por ahí no es explicado y uno no sabe si ha cumplido la función, ¿no? El creador de dicho producto, ¿no? Pero Claro, hay que tener este trabajo, como decís vos, ¿no? Esta labor, este entendimiento con la obra. claro, en las artes visuales es más complejo todavía porque son más difíciles de interpretar. Entonces Mira. muchas veces la gente va a una exposición y dice, uy, no entiendo nada, no sé qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, y eso por un lado, si bien hay una parte, digamos, de la comprensión que tiene que ver con conectarse emocionalmente, ¿no? Sensiblemente, es decir, que no es algo que se pueda explicar, pero sí hay una parte que sí se puede eh, sustentar un poco, ¿no? Entonces, muchas veces hoy en día cuando uno va a una exposición, a veces hay un texto de sala, hay un pequeña, a veces alguna publicación, y si no hay publicación hay como una hoja fotocopiada, pero que tiene un pequeño texto que te permite entender un poco Claro. cómo es cómo, digamos, por dónde va la exposición, ¿no? O sea, sobre todo cómo contextualizarla. A veces entendiendo un poco el pensamiento del artista o en qué momento la hizo o, digamos, o cómo se vincula un poco con el mundo contemporáneo. Y eso te puede dar unas pistas para que vos no te vayas de la exposición sin haber entendido nada, sino que, bueno, tengas algunas herramientas y eso, digamos, luego también está, como te decía, ¿no? También está la parte de sensibilidad que el espectador tenga que poner. Pero es importante que una exposición tenga un cierto orden, que tenga una cierta información, ¿no? Que no quede Y todo indiferente eso se también, porque estudia. a veces también, si el público se siente indiferente ante la obra que está presenciando y tampoco por ahí pregunta para no quedar como que, uy, no lo entendí, Pasa porque mucho. a veces uno no sabe si el arte necesita explicación, alguna muestra. Exacto. Y bueno, uno pasa, mira, y capaz que dice, bueno, no lo entiendo, pero bueno, debe estar bien. Yo no lo Claro. entiendo, pero debe estar bien. Y por ahí hay que incursionar, preguntar y ponerse en el contexto, ¿no? Uno hoy puede criticar lo de la banana pegada en la pared con cinta, o como ese caso que ocurrió, que alguien perdió unos lentes en un museo y se acercó un montón de gente a sacarle foto a los lentes porque pensaban que era otra muestra y estaba Claro. tirado ahí. Entonces uno dice, y creo que pasa por esto, por el hecho de no pedir explicaciones, de decir, bueno, no necesita explicación una muestra, debe Claro. ser así porque es así, ¿no? Sí. Sí, sí, hay mucho de eso y, y se ha llegado a muchos límites, digamos, digamos, en relación a que cualquier cosa puede ser una obra artística. Lo cual, Porque por no un está lado es obligado a cierto. explicarlo, ¿no? Debe Sí, ser por un por lado es eso. cierto, pero por otro lado también eso funciona en cierto contexto también las cosas, ¿no? Es decir, como vos mencionabas recién la banana con la cinta, bueno, es verdad, es una cosa, si uno habla una banana con una cinta puede ser, pero después si vos decís eso se presenta en una feria de arte, eso lo hizo un artista que es muy conocido, Claro. eso, o sea, cuando vos empezás a entender un poco en cómo se hizo, por qué se hizo, en qué contexto se hizo, eh, bueno, se entiende, fue un gesto como así un poco irreverente por parte de un artista, pero ya al ser un artista es considerado como parte, podríamos decir, como de un gesto artístico, justamente, ¿no? De un gesto de producción de una obra. Fíjate que alguien la compró y después y Claro. ganó mucha plata además, ¿no? Porque la Pero compró a un precio y después la vendió mucho más cara. ¿y qué tal si la intención al principio también era buscar eh, entender, entender lo que la gente considera como una obra También, de arte? también, Capaz que no había ninguna intencionalidad dentro de lo artístico, sino solamente en la reacción de la gente. A ver, yo voy a hacer esto, a ver cómo reacciona la gente. Y en este caso, sí, uno, es como si vos terminas reaccionando de manera positiva porque después hacen ofertas y alguien lo compra. Y más allá que por ahí el público en general le parezca que es algo ridículo, la reacción fue ese justamente la búsqueda de ver cómo reaccionaba la gente, ¿no? exacto. Sí, es verdad. O sea, eso tiene que ver con algo que sucede muchas veces con los artistas, es que eh, podríamos decir, llevan al límite
la categoría de lo artístico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, hasta qué límite una persona puede considerar que algo es arte, ¿no? Porque un cuadro es fácil decir que es arte cuando vos ves una pintura, cuando ves una escultura, Claro. ¿sí? O sea, en las artes tradicionales es fácil porque vos ves una pintura y no te preguntás demasiado si eso es arte o no es arte. Es El pintura y tema es está, claro, alguien lo cuándo, hizo y ya está, sí. claro, el tema es cuándo vos realmente te preguntás si algo es arte o no es arte. Entonces, Está, en está estos, muy bueno en estos que, preguntarse eso. No sé si nos estamos saliendo del tema, vos volvé a poner en el camino cualquier cosa, porque me recordás que hace un mes atrás empezó a ser noticia de, bueno, nuevas esculturas que estaban siendo hechas, por ejemplo, con impresoras 3D. Y sí, empezó a rondar esa pregunta, ¿ya se puede considerar arte? Eran esculturas de nivel de las clásicas, ¿no? sí. ¿Entendés? Y las hacían igual, pero por impresoras 3D. Entra en el rubro de arte porque la puede hacer una impresora 3D, o por el otro lado, ayuda a que tengan más valor las que hacen las personas. Porque, Claro. claro, ahí estaríamos poniendo en comparación, mirá, ese hombre, esa mujer, logró hacer una escultura al nivel de una impresora 3D y toma Ujú, más valor. ¿Puede ser ujú. positivo o esto perjudica al ámbito también de... Mira, no, ni perjudica ni deja de perjudicar. En realidad, siempre lo interesante dentro del mundo del arte son las preguntas, ¿no? O sea, cuando vos te empezás a preguntar cosas. Bien, Eh, Hubo un momento en la historia del arte donde la pregunta era si lo que define al arte es la técnica o ok, es ¿no? la realización. Y eso en un momento tuvo una respuesta que fue no necesariamente. O sea, y vos sabés que hoy en día hay muchos artistas que mandan a hacer sus obras. O sea, ni siquiera, o sea, los artistas dicen voy a hacer una obra con determinadas características, pero después las mandan a hacer, las mirá, mandan a producir, mirá, ¿no? no sabía de... Bueno, eso Trabajando sí, eso. no, no un cuadro, digamos, no Claro, una pintura, algo que es tan, digamos, que refleja tanto, podríamos decir, la personalidad del artista, pero sí hay muchas obras que son más, que no dependen estrictamente de un cierto virtuosismo ok. y que se mandan a hacer, ¿no? Yo puedo mandar a hacer una obra, la obra es mía porque yo la mandé a hacer, yo dije cómo tenía que hacer, así, así, o sea, yo definí todos los parámetros de la obra, pero la mandé a hacer a otra. No va a figurar el nombre de quién lo hizo, va a estar el tuyo. Exactamente, porque son realizadores, son personas que realizaron la obra. La obra es mía porque yo la pensé, la diseñé, la La idea, concebí de claro, determinada sí. manera y luego la voy a firmar y va a ser mía, ¿no? Qué increíble. Pero hoy en día existe esa posibilidad, ¿no? Entonces, estas herramientas que aparecen ahora, primero parecen que estuvieran todo el tiempo desafiando, ¿no? Porque decís, bueno, si ya son tan perfectas, se hacen esculturas de manera tan perfecta, quizás todo lo demás deje de tener valor, pero pasa todo lo contrario, justamente lo que vos decís. Lo anterior, que fue hecho a mano, que ya tiene su historia, que fue realizado en otra época, etcétera, cada vez cobra más valor cuando es tan fácil hacer muchas reproducciones, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Volviendo a ver un poco, porque tenemos que hablar del seminario para que la gente se interese, ¿van a tocar todos estos temas con la curaduría o se van Sí, a sí, sí, centrar en porque orientar? Sí, siempre aparece mucho, o sea, la curaduría tiene que ver con, como te contaba, o sea, por un lado con seleccionar obras, seleccionar las obras que van a formar parte de una exposición, con construir una suerte de sentido de todo esto que ha sido seleccionado muy bien. para que se entienda. Luego con esto que decía también de construir algún tipo de texto, o sea, algo que además refuerce esa idea, perdón. Y luego hay formas de mostrar las cosas, de montarlas y también de construir un aprendizaje, de que el espectador además aprenda algo, Qué ¿no? bueno. Y muchas veces estas discusiones sobre el sentido de lo artístico es algo que uno puede también promover como discusión al interior de una exposición. Sí, me parece que yo el otro día pensaba, ¿no? En todos los rubros. Eh, el valor de lo artístico, más allá de quién sea quien lo cree, me parece que se lo termina dando la gente, ¿no? Porque uno de acá afuera, detrás de una pantalla, se puede quejar, cómo van a comprar eso? Eso no es arte. Pero no es que alguien de renombre diga, bueno, yo hice esto en cualquier cosa, ¿eh? Música, Sí. libros, pintura, escultura, lo que sea.
yo hice esto, así que le voy a dar un valor y el resto lo va a comprar. Termina siendo la gente, en todo caso, el que le pone el valor y dice yo me lo llevo a esto, porque si no nadie va a poner de su bolsillo para adquirir algo que el 90% de las personas no consideran que tenga algún valor, ¿no? O sea, el Ujú. valor se lo da a la gente prácticamente. Sí. Sí, en el caso del arte también hay un valor que es institucional, o sea, existe una institución como el museo Sí, que da valor. Si vos ves algo que está en un museo, pues decís, bueno, esto tiene un valor porque está dentro del museo, ¿no? Entonces, hay ciertas instituciones, por ejemplo, que en algunos casos son más fuertes, por ejemplo, como te digo, el museo en el caso del arte, que en otras situaciones, por ejemplo, en el caso del cine, digamos, una gente que da valor a una obra de cine es la crítica de cine. claro. Pero a veces uno puede estar en contra del crítico, como decir, bueno, vos podés leer una crítica del cine y el crítico puede decir que una obra es excelente, pero después vos la vas a ver y decís, bueno, a mí no me gustó, qué sé yo. Claro, Estoy pues de acuerdo en es lo que que pasa hoy con cualquier producción, cine o de series. Está dividido en dos facciones, que es la crítica a los profesionales, que son los que están abocados, que conocen todo el tema y le dan un valor, un puntaje, y después la crítica al público, que es el que exacto. consume en las plataformas digitales o va al cine. Entonces nunca van a la par. Tiene un 100% de efectividad en la crítica y tiene un 20% de efectividad en el público. Sí, Entonces, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que lo que los críticos valoran luego va a pasar a otra instancia que también es muy valorativa, que es la historia del cine. Entonces, seguramente esas obras que los claro, críticos valoraron quedarán en la historia del cine y las obras que los críticos no valoraron quizás queden afuera de la historia del cine. Pero bueno, eso es algo que ya con el tiempo, digamos, va a suceder, ¿no? claro. En el arte pasa lo mismo, con el tiempo las obras entran a los museos, forman parte del museo, entonces ya quedan como canonizadas, podríamos decir, por el museo, pero en el arte contemporáneo, o sea, en el arte que se va creando día a día, bueno, los críticos dicen esta obra es buena, pero el público puede decir, no, a Claro, mí no me interesa, no me gusta, y ahí puede haber toda uno no tiene por qué coincidir, tampoco cualquier exposición te tiene que gustar, ¿no? O sea, por más que yo haga una exposición y la piense y le ponga un contexto y la haga, digamos, de la mejor manera posible, el público puede no engancharse, ¿no? tal Puede cual. no interesarle y no está mal, digo, porque eh, también hay algo, como decía antes, como de la sensibilidad, de la emoción, que una obra te llega o no te llega, Y ¿no? aparte cuando vos armás una muestra de este tipo, ¿no? Podés unir un montón de elementos para mostrar esta obra, es decir, presentar la obra con música de fondo, con Por aromas, ejemplo, colores, sí, luces. hay cosas que son básicas, como bien iluminada, por ejemplo, las esculturas son con ciertas bases, con ciertos, que vos las puedas rodear, que las puedas ver de distintos lugares. O Bien, sea, hay cosas que son básicas que tienen que ver con la percepción y luego podés agregar, como vos decís, otros elementos. Hoy en día, por ejemplo, en las exposiciones se usan mucho los colores de las paredes, o claro. sea, bueno, lo que vos decís por ahí, música o algunos elementos de montaje que van a hacer que esa experiencia sea más, hoy en día se usa mucho una palabra que es como más inmersiva, ¿no? Como que vos te Sí, metés tal más cual, adentro de la exposición, tal cual. como si formaras parte del espacio. Y eso es algo que uno puede construir justamente desde el lugar de la curaduría y el montaje. Está buenísimo, o sea, es súper completo. Va a ser estos 2 días, ¿no? 6 y 7 de junio. Exacto. O sea, más allá de que es online, ¿hay algún tipo de cupos limitados o no? ¿O es ¿Sabes que eso no lo sé? Me imagino que no, porque al ser online, o sea, no creo que haya cupo. Aparte es solo arancelado? para la provincia, Claro. entonces poco, no sé cuánta gente va a vincularse o va a tener interés en esto, pero me imagino que no debe haber un cupo, o si el cupo hay, debe ser bastante amplio. ¿Y es arancelado? No, 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 no. Esto es algo del Centro Cultural de la provincia y no necesariamente. Perfecto, está buenísimo. Entonces, acá teníamos, ahí vamos a compartir después el flyer para el 6 y 7 de junio. ¿Esto a partir de qué hora es, Rodrigo? El viernes es de 15 a 19:30 y el Sí, sábado de 11 a 15:30. bien, orientado a curadores, artistas visuales, gestores culturales, estudiantes y personas interesadas en la curaduría. No se requiere conocimientos previos. Ahí estamos viendo el flyer. Va a estar muy, muy, muy bueno. Entonces, aparte ayuda un montón
que sea online, tienen las inscripciones ahí, Conexión Cultura, todo junto, .santacruz.gov, con B larga al final, .ar. Súper fácil para que se conecten, conexioncultura.santacruz.gov.ar. Perfecto, Rodrigo. Sabemos que, bueno, me habías dicho que tenías que dar clases ahí Sí, en un todavía rato da una más. clase. Si querés agregar algo más, algún tipo de agradecimiento, dato importante que por ahí no hayamos tocado, alguna recomendación, lo que vos quieras, te dejo estos segundos. Bueno, en principio, por supuesto, estoy muy agradecido que me hayan convocado del Centro Cultural de Santa Cruz. Vuelvo a Río Gallegos después de mucho tiempo, ya estuve un par de veces por allá. Ah, También bien, estuve en bien. Caleta Olivia, así que por suerte he tenido la fortuna de conocer esa ciudad. Y bueno, los espero a todos y a todas, todos los que quieran que se vinculen. Me gustaría, por supuesto, tener un buen auditorio y poder charlar y discutir todas estas cosas. Buenísimo, me parece que son temas recontra interesantes, así que ojalá que te vaya re bien, que muchos se anoten, muchas se anoten y que tengan también aparte un muy buen debate también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Gracias por por tu contactarme. tiempo, Rodrigo. Será hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Perfecto, ahí hablamos con Rodrigo Alonso, quien va a dictar este seminario. Recuerden, las inscripciones, miren, yo ya me acordé, conexionsantacruz.gov.ar, ahí para las inscripciones, para el 6 y 7 de junio, así que no se lo pierdan, ¿sí? 34 minutos de la hora 19, vos me decías, Chiche, que apenas sonaron 3 temas, ¿no? Entonces, a ver qué es lo que sigue, esperen un cachitín. Ah, de Wayner Dogs, ese haciendo I Am No Angel, algo así como Yo no soy un ángel o algo parecido. Escuchamos eso y ya volvemos. Atención, Caleta Olivia, llegó la nueva Proveeduría Express. Ubicada estratégicamente sobre la Ruta Nacional número 3, este nuevo espacio, pensado especialmente para los afiliados petroleros, sus familias y toda la comunidad, llega para ofrecerte lo mejor: carnes seleccionadas, productos de primera calidad y todo lo esencial para tu hogar, a precios increíbles. Una iniciativa del CIPGER y la Mutual 12 de septiembre, que siga apostando por el crecimiento, el acompañamiento y el bienestar de sus afiliados y vecinos de Santa Cruz. Nueva Proveeduría Express en Caleta Olivia. Calidad, compromiso y servicio para vos. Gestión Rafael Huenchenen.